Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, viajó a Rusia en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Dicen acá en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov. Durante el encuentro, el canciller destacó la importancia de la misión del vicepresidente salvadoreño en la Federación Rusa. Este es un dato bastante curioso, señalando que es la primera vez que un alto funcionario de El Salvador visita dicho país. Creo que hace más de 30 o 34 años que El Salvador tiene buena relación con Rusia, así que es una buena noticia. Lo destacable acá es que es la primera vez que un alto funcionario de El Salvador se presenta al marco del Foro Económico de San Petersburgo, así que destacable lo del canciller que diga esto. Y este es un mensaje que encontré de hace 2 años del presidente Putin de Rusia, que hablaba sobre esta cooperación que tiene con El Salvador. Республика Эль-Сальвадор. 30-летие установления дипломатических связей будет отмечаться в следующем году. И с этой стороной у нас сформировалось дружеское и равноправное взаимодействие. Сложились традиции обоюдовыгодного сотрудничества в разных отраслях. На стадии ратификации межправсоглашения о взаимодействии в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах. Россия помогает Сальвадору в развитии гидроэнергетики. Заинтересованы в дальнейшем расширении взаимного торгово-экономического сотрудничества, а также образовательных и профессиональных обменов. Ahora sí podemos meternos con el tema del video. Destacaba un poquito esta noticia de color al principio. Si bien, como digo, hace más de 34 años, 30 años que tienen buena relación Rusia con El Salvador, pero me pareció una nota de color que el vicepresidente sea el que se presente a esta reunión. Pero bien, investigando un poquito sobre este tema de la relación que tiene Rusia con El Salvador, me encontré con una cárcel de máxima seguridad que se llama Delfín Negro, una cárcel que está ubicada en Rusia. Y me gustaría en este video que veamos una comparación de esta cárcel, el Delfín Negro en Rusia, con la mega cárcel de El Salvador, o la mega cárcel de Nayib Bukele, como dicen muchos, pero me gustaría hacer esta comparación del Delfín Negro con el Secot. La prisión más horrible de Rusia, de la que no ha salido vivo ni un solo preso en casi 300 años. La prisión alberga a ogros, asesinos, psicópatas, terroristas de Chechenia y más, con un total de 700 reclusos que han matado a 3.500 personas, lo que equivale a 5 vidas per cápita. La prisión del Delfín Negro ha aterrorizado a los reclusos y, por primera vez en su historia, ha abierto sus puertas a equipos de rodaje internacionales. La prisión del Delfín Negro, situada en la frontera entre Rusia y Kazajstán, se fundó en 1745 y ahora se conoce como la Prisión Federal Rusa número 6. También conocida como la prisión del Delfín Negro, por la estatua de un delfín negro erigida en la entrada. Por supuesto, los presos no pueden ver este delfín porque tienen los ojos vendados cuando entran a la prisión. Bueno, veíamos en el video anterior un poquito la descripción de esta cárcel en Rusia que se llama el Delfín Negro y por qué se llama el Delfín Negro y la cantidad de reclusos que tienen. Ahora vamos a ver un poquito la descripción del Secot. Esto es para que veamos cuáles son las diferencias que hay entre una cárcel y la otra y para que vean cuál es más deshumanizante que la otra. Presidente, quiero informarle que a diferencia del pasado, que las cárceles se adecuaban en zonas urbanas, a la par de una escuela, a la par de un mercado, a la par de otros espacios habitacionales, este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas, de esta el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a 7 veces el Estadio Cuscatlán. El área de construcción, El área de 7 construcción. veces. Lo que se adquirió será 8 veces más. Así es, presidente. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América. ¿Así? Así sería. También pues, se ha tratado de garantizar que todo el suministro de energía eléctrica, de agua potable, sea totalmente independiente. Para no afectar a las comunidades y a las zonas aledañas. Aunque estamos en una zona que no es urbana, estamos en una zona lo más aislado posible, claro. Pero de igual manera se trató de garantizar construir pozos de agua potable, construir subestaciones de energía eléctrica,
Ahí escuchamos al ministro Romeo que le comentaba un poco a Bukele cuántas manzanas ocupa, que estaba apartado de la civilización, que tenía su energía eléctrica propia, su propia agua potable, etcétera, etcétera. Ahí veíamos un poquito. Y quería reforzar un poquito el dato del ministro Romeo. Esta cárcel Secot es para 40.000 pandilleros. En el siguiente video vamos a ver cómo tienen en el Delfín Negro a los presos, cómo los tienen aislados de la sociedad. La prisión tiene el máximo nivel de aislamiento para estos presos y toda la celda es hermética, con 3 grandes puertas metálicas en una habitación de apenas 4 metros cuadrados, que parece una celda dentro de otra celda, y con 3 cerraduras en cada puerta, lo que hace que parezca especialmente segura. Cada celda tiene unos 4 metros cuadrados y alberga a 2 presos que pasan sus días en este pequeño espacio. Los rusos son altos, pero sus camas solo miden 1 metro de ancho y no tienen colchones. Los presos tienen que levantarse a las 6 de la mañana y durante las 16 horas siguientes no pueden tumbarse en la cama. La habitación está equipada con detectores de movimiento de luces y sombras y todos sus movimientos están vigilados. Los guardias de la prisión revisan sus habitaciones cada 15 minutos. Con un régimen tan estricto, no hay ninguna posibilidad de que los presos escapen. Esto, amigos, es muy sencillo de comparar. Vean el aislamiento que hay en una cárcel, en este caso el Delfín Negro, que tiene a 2 reos y dice que es una celda dentro de otra celda. Es impresionante el aislamiento. Y vean la comparación de cómo tienen a los pandilleros en el Secot. Por si no se entendió la diferencia que quiero hacer acá, es que en el Delfín Negro el aislamiento es full. Full aislamiento, ¿por qué? Porque tienen a 2 presos en una celda dentro de otra celda. Y en el Secot son varios pandilleros dentro de una celda, bueno, bastante grande. ¿Y por qué quiero resaltar este dato? Porque no es lo mismo que haya 20 presos charlando unos con otros, pasando el tiempo, a que sean 2 presos en una celda dentro de otra celda. Para que se entienda lo deshumanizante que es una cárcel con la otra y cuál es muy criticada mundialmente y la otra no. Creo que no hace falta que le diga cuál es la más criticada, ¿no? Si bien el Secot tiene su propia base de datos donde registran a los pandilleros, donde le hacen su ficha básicamente, ¿no? Donde dice los crímenes que cometieron. Ahora vamos a ver en el Delfín Negro cómo tienen a estos criminales. Son básicamente de la misma talla, un criminal con otro, porque cometieron básicamente los mismos crímenes. Incluso hay quien dice que un sistema así no es tan estricto. De hecho, basta con ver la información sobre el delito en la puerta de la celda para no sentir piedad por ellos. El director de la prisión dijo lo siguiente sobre estos presos. To call them people, it makes your tongue bend backwards. I have never felt any sympathy for them. Este preso, por ejemplo, violó a 44 personas y mató a 5 de ellas. Y el hombre de enfrente era un asesino borracho que mató a 6 de sus amigos cuando estaba borracho. El preso de la celda contigua había matado a 11 personas. También están recluidos aquí otros terroristas, como el hombre que planeó los atentados de Moscú en 1999, matando a 64 personas en el acto. Y qué impresionante lo que destacaba el director de esta cárcel del Delfín Negro, que dice, ni siquiera se les puede llamar seres humanos. Y es algo que nos pasa constantemente a nosotros cuando hacemos videos o cuando queremos dar una opinión sobre este caso de pandilleros o de mareros, no sabemos cómo llamarlos. Por eso el calificativo que mejor les queda y el que mejor le va a causa de lo que ellos hicieron es terroristas. Es que no se los puede llamar de otra manera más que terroristas. Lo cual me parece perfecto que en su celda tengan detallado el crimen que cometieron para que así el guardiacárcel no sienta un mínimo de compasión o un mínimo de lástima, ¿no? Ahora vamos a ver un prisionero del Delfín Negro y vean cómo describe el crimen que cometió. Sin embargo, el prisionero más perverso era el ogro Nikolayev, cuyas hazañas habían conmocionado al mundo. En ese momento, antes de matar a la gente, estaba a punto de arrastrar sus cuerpos al baño para desmembrarlos. Y fue en ese instante cuando de repente tuvo una extraña idea. All of a sudden, something kind of struck me and I thought I would try him. Así que cortó la carne y la cocinó, pero así no sabía bien, así que la volvió a freír como un filete. Lo más enfermizo de Nikolaev fue que, considerando que era demasiado para que lo comiera una sola persona, también envió un poco a sus amigos y mintió diciendo que era carne de canguro. She made dumplings with it. She had some herself and fed it to her children. Es realmente imposible describir el alcance de su perversión cuando se observa la forma en que ríe mientras habla.
Yo realmente al escuchar a este personaje no podía creer que el tipo relataba su crimen y se reía. Y vuelvo a destacar lo mismo que dije al principio, las maras son lo mismo que los presos que están en el Delfín Negro, exactamente los mismos crímenes cometieron. Y para que no les quede duda, vamos a escuchar a un pandillero cuando le preguntan cuántas personas mató. Bueno, ando por un delito condenado de extorsión, ¿verdad? Yo caí detenido en el 2007, ¿verdad? Entonces, aquí a este lugar nos trasladaron de lo que es el penal de máxima seguridad de fase 3, con los de que han caído del régimen. Yo tal vez podría decir que es injusto, pero sé de que en la vida, bueno, en lo personal, he cometido errores. Extorsiones, homicidios también y situaciones así, ¿verdad? ¿Ha matado a una persona? Sí, lo he hecho para vergüenza mía, ¿verdad? Pero... ¿Cuántas personas? Eso sí, no podría quizá decirle, ¿verdad? Sí. Eso, ¿verdad? Pero sí, sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas. A ver, dice, no sabría decirle, pero no por una cuestión legal, sino porque realmente no se acuerda. Mataron a tantas personas que llegó un momento en que ya no los contaban. Y vuelvo a recordarles, ¿cuál cárcel es más criticada? ¿Cuál de las dos es más condenada? ¿Cuál de las dos dicen que violan sus derechos humanos? Y acá creo que se van a dar cuenta por qué resaltaba el dato del principio, ¿no? De las cantidades de reos que hay en una y en otra. Y se van a dar cuenta cuál es la más deshumanizante quizás. Contra estos criminales viciosos, la prisión del Delfín Negro solo puede ser más viciosa que ellos. Están encerrados en una celda de 4 metros cuadrados para el resto de sus vidas, y suele ser difícil encontrar a alguien con quien hablar. Esta vida solitaria y aislada es absolutamente asfixiante. En otras prisiones, los presos pueden ir a la cantina a comer para relacionarse con otros presos. En Black Dolphin no hay cantina y los presos comen en sus propias celdas por razones de seguridad. El cocinero colocaba la comida en una pala y la pasaba cuidadosamente a la celda como si se tratara de algún tipo de animal salvaje retenido allí, y su comida diaria consistía en un pan, sopa y patatas. ¿Se dieron cuenta? Están estos prisioneros en el Delfín Negro en una celda de 4x4, con nadie con quien hablar o con dificultad de poder comunicarse con alguien porque están aislados completamente. Y ahora vamos a ver una porción del video de Luisito Comunica en su visita al Secot para que vean cómo es la comida de ellos, cuántas veces les dan de comer y cómo reciben la comida. Si hablamos sobre los alimentos, se sirven 3 tiempos de comida. Pedí que me dieran a probar el desayuno, es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles, crema y 2 tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo, suele ser este mismo platillo, y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta, tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente, pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí. Ok, agarramos frijolito, agarramos crema. Cada plato de comida se pone en la báscula y tiene que pesar 1 libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos. Todos, absolutamente todos comen lo mismo. Y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos. ¿También son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel, no en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para terroristas. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones para que cumplan algo de su servicio comunitario. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas justo afuera de las rejas y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Creo que acá se puede notar mucho más la diferencia. ¿Cuál es más deshumanizante, el Secot o el Delfín Negro? Cabe destacar que los prisioneros en el Secot no salen para nada tampoco. No es como antes, que salían en camiones quizás a recibir su condena y podían amenazar jueces, fiscales, abogados, etc. Hoy en día con el gobierno de Bukele esto cambió y su condena la reciben ahí mismo, dentro del Secot. Salen a otra sala, esposados de pies y manos y bueno, ahí reciben su condena de manera virtual. Y en el siguiente video vamos a ver cuál es el único momento en el que los prisioneros del Delfín Negro salen un poquito a despejarse. Si un preso quiere salir de su celda, tiene que mantenerse de pie con las manos en la cabeza, caminar con el cuerpo doblado a 90 grados y apoyar la cabeza contra la pared cuando salga de la celda, y los guardias lo registrarán.
Tras el registro, los guardias les vendan los ojos. La razón de las vendas es impedir que los reclusos conozcan el trazado de la prisión, de modo que, si alguna vez se produce un motín en la prisión, los reclusos no sabrán hacia dónde huir. Los presos tienen 1 hora de libertad al día, pero eso significa que son escoltados a otra celda exterior más grande. Está cubierta por barrotes y tiene guardias patrullando por encima, pero en realidad ni siquiera se ve el cielo, y los presos no pueden hacer otra cosa que pasear de un lado a otro. Cuando se libera a los presos, los guardias aprovechan para registrar las habitaciones en busca de contrabando o indicios de intentos de fuga. Los guardias vuelven y comprueban cuidadosamente si las rejas están sueltas, si hay algo escondido en los libros, y también revisan los suelos, techos, cableado eléctrico, luces, etc. Ningún rincón queda sin tocar. Impresionante lo del Delfín Negro, que aunque estos prisioneros estén completamente aislados, igual los guardiacárcel tienen que ir a hacer requisas, revisar las celdas. Ahora me gustaría que veamos un poco cómo es en el Secot para que sigamos haciendo esta comparación. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. Lo que se hace es que ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5 o a veces de 10 en 10. Se colocan en fila y se procede a ponerles esposas en las muñecas, en los tobillos y en ocasiones también se unen estas entre sí. Después son escoltados a un área designada del módulo donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. De igual manera, acá nos podemos fijar que la mayoría de los custodios, si no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto por seguridad propia y de sus familiares, porque en muchos casos ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros, entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. No sé si hasta ahora se dieron cuenta estas diferencias, cuál cárcel es más deshumanizante que la otra, pero creo que está bastante clarito. En los dos casos están súper aislados, pero en uno de los dos tienen un poquito más de beneficio que en otro. En el caso del Secot tienen un poquito más de beneficio. Si ponemos en la balanza, no es lo mismo que haya 2 presos en una jaula dentro de otra jaula, en vez de que haya 20 o 40 o 100 presos dentro de una sola celda, ¿no? Se hace un poquito más llevadero. Es decir, si me das a elegir, preferiría estar en el Secot y no en el Delfín Negro, realmente, ¿eh? Y en el siguiente video vamos a ver cómo es que patrullan, cómo es que protegen los alrededores de la cárcel del Delfín Negro. Además, los guardias patrullan la prisión las 24 horas al día para evitar que los presos escapen, y en ella vive el pastor del Cáucaso, la raza canina más grande que existe en el mundo, con casi 2 metros de altura y hasta 90 kilos de peso. Utilizado en su día como perro militar por el ejército soviético, el pastor del Cáucaso destacaba por atacar la arteria carótida del enemigo y había pocas posibilidades de sobrevivir si una raza de este tipo recibía un mordisco. Impresionante que imaginen que alguno de estos presos rusos se pueda escapar, ¿no? Tremendo ese perrazo. La verdad que si eso es un preso que lograste escaparte del Delfín Negro y cuando saliste encontrás con esta bestia, me vuelvo a meter en la cárcel, vuelvo solo. Acá creo que vamos a notar una gran diferencia en protección en los alrededores, ¿no? En el patrullaje externo. Señor presidente, le doy parte que habemos 600 efectivos de la Fuerza Armada. Señor presidente, le doy parte que habemos 250 efectivos de la Policía Nacional Civil. Acá, señor presidente, la responsabilidad de nosotros, de la Fuerza Armada, va a ser cuidar el anillo exterior del centro. Afuera de las 33 manzanas de construcción, sí, en la periferia en las 200. Sí, son 2. Una alrededor del perímetro de construcción hay 7 garitones exteriores, que eso lo vamos a cubrir nosotros. Allí hay 7 soldados en cada garitón. Y aparte de eso, vamos a hacer la parte fuera del perímetro de construcción. Junto con la policía vamos a hacer los patrullajes para tener controlada y también que no haya... ¿Fuera de la construcción? Dentro de las 200 manzanas. Esa la vamos a patrullar junto con la policía. Además de eso, hay 2 unidades militares acá, señor presidente, cercanas. La 5ª Brigada de Infantería, que está a 19 kilómetros de acá, y la otra a 11 kilómetros, que era el DM9, que también ante cualquier... En caso de refuerzo. Sí, cualquier necesidad inmediatamente pueden concurrir. Además, los espacios permiten que puedan emplearse helicópteros u otro tipo de ayuda de manera inmediata.
Sí, y la policía, señor presidente, nosotros vamos a tener 50 elementos internos, que es el grupo de intervención penitenciaria en apoyo y requerimiento de lo que es el sistema penitenciario. Bueno, creo que acá se nota bastante la diferencia. No es lo mismo que haya un perro estilo bestia a que haya tantos militares y policías protegiendo los alrededores, obviamente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a escuchar a un prisionero en el Delfín Negro que cuenta lo horrible que es estar prisionero en esa cárcel. Bars, all of the constant alarms, always being watched. It's simply not possible. En los 300 años de historia de la prisión del Delfín Negro, ningún preso ha logrado escapar. Sin ninguna esperanza y encerrados como animales, algunos se han derrumbado poco después de entrar. Un preso dijo lo siguiente sobre cómo salir adelante. Si sigues pensando que nunca vas a salir durante el resto de tu vida, probablemente te volverás loco antes de llegar a viejo. Some commit suicide. Some lose their mind. Pain? No. The only thing I'm afraid of is to be alone. El alcaide dijo que la prisión del Delfín Negro era el final del camino para los presos, que no había prisión más dura y que técnicamente solo había una forma de salir de ella. Technically, there is a way to leave this place. The cemetery. Si bien es sentido común, porque cometieron delitos gravísimos y por algo están ahí, no por buenas personas están donde están, cabe aclarar que a ninguno de nosotros nos gustaría estar ahí. Por eso, bueno, hay que portarse bien. Pero en El Salvador antes esto no pasaba. Antes de Nayib Bukele, las cárceles donde estaban prisioneros los pandilleros tenían fiestas, tenían televisores, tenían DVDs, tenían infinidad de cosas, fiestas, infinidad de privilegios que hoy con el gobierno de El Salvador ya no lo tienen. Y antes no decían nada, antes no cuestionaban ese sistema carcelario que tenía El Salvador. Estaba todo bien, para los derechos humanos estaba todo más que bien. Sin embargo, ahora pagan como tienen que pagar y ahí saltan los derechos humanos y dicen Bukele está violando los derechos humanos en el SECOT. Y habiendo visto el video anterior donde dice que muchos caen en crisis y se quitan la vida quizás, y bueno, muchos que entran al Delfín Negro saben que ese es su final, me imagino que en el SECOT debe pasar lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Y la vamos a notar en este video. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario, porque estos tipos no han venido a descansar y que van a estar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente, sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar. Ellos van a venir aquí a purgar su pena y a trabajar en base que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder resarcir, pero por lo menos que traten de resarcir un poco. Creo que en este video pudimos notar muy bien los contrastes. En una cárcel son 2 presos, en una celda dentro de otra celda, en el SECOT tenés 20, 30 presos que pueden hacer un pasatiempo, charlar entre ellos, no sé, lo verán ellos, es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Pero no es lo mismo que haya 2 presos en una celda dentro de otra celda que 20, ¿no? Y notemos la diferencia con el SECOT. Tienen hasta un taller para hacer ciertos trabajos, o sea, asesinaste, violaste, extorsionaste y sin embargo tenés un taller donde por lo menos podés despejar tu mente, porque devolverle a la sociedad las atrocidades que hicieron es algo realmente imposible, no es ni una pizca. No hay manera de que estos prisioneros en el SECOT puedan redimir humanamente, ¿no? Por lo menos humanamente no hay manera de que puedan redimir las atrocidades y el daño que le hicieron a la sociedad salvadoreña. Pero bien amigos, hasta acá con el video, espero les haya gustado y se haya entendido esta comparación que quise hacer. Si viste alguna diferencia que yo no la destaqué en el video, déjamelo en los comentarios. Si te gustó, déjate un buen like y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga, amigos. Chau, chau. Quienes tenían las condiciones en realidad eran los criminales, pero eso cambió su gobierno. Y parecería de sentido común, lastimosamente. El sentido común era lo menos que había aquí. Era lo menos común que existía.